Con la ayuda de Dios vamos a retomar lo que nos ha ocupado en los últimos domingos. Estamos estudiando la humanidad de Jesucristo, ¿sí? Yo creo que a algunos esto mínimo no se le ha olvidado, ¿eh? Si hemos aprendido esto, ya hemos aprendido mucho. Y si en lo que hemos aprendido hemos sentido la curiosidad de estudiar, a través de la propia motivación pastoral, desde el púlpito, y en una manera íntima y personal descubrir, conocer más el carácter de nuestro Señor en vida aquí en la tierra, pues evidentemente estoy seguro que ganaremos mucho y seremos grandemente edificados, porque como digo, los conceptos fundamentales los entendemos perfectamente. El saber que tenemos que amar a un hermano es algo que... ¿Quién nos identifica con esta palabra aquí? Si eres cristiano. Evidentemente es algo que no nos cuesta, ¿no? Pero la dificultad no estriba en la comprensión en el momento de una verdad. La cuestión estriba en poder actuar en consecuencia y realmente tener una vida que está venciendo aquellos problemas que a mí se me generan en mi propia personalidad, que contradice la propia santidad de mi cristianismo, y cuando digo personalidad, en aquello que es puramente humano y carnal en mí. Entonces, el concepto lo entendemos, la aplicación práctica es la que varía en la vida de unos y otros. Hoy se nos ha citado dos momentos históricos, tanto Isabel como Evangelis nos han hablado de Esdras y de la importancia de lo que la palabra hizo en esos momentos de regreso del cautiverio, ¿verdad? Y donde la palabra fue capaz de aunar al pueblo y donde la palabra fue capaz de llevar una verdad importante por el fruto de inquirir por parte de Esdras, de escudriñar la escritura por parte de este maestro, de este escriba, docto en las escrituras. Por lo tanto, estos asuntos fundamentalmente están. La dificultad la tenemos en la aplicación práctica y personal de cada uno de nosotros. Entonces, Jesucristo es el modelo, es el ejemplo perfecto, es el ejemplo máximo. En Él nos tenemos que ver y a Él nos tenemos que parecer, porque todos los que escribieron en la Biblia nos hablaron de Él, y todos los que nos enseñan en el Nuevo Testamento nos animan a imitarle a Él, y por lo tanto estas cosas, como digo, son fundamentales. Entonces vamos de nuevo a abrir en Levítico 2 y de ahí saldremos hacia adelante. Entonces, el versículo 2, estamos en la ofrenda de cereal, en la ofrenda vegetal, lo cual ya sabemos que es un tipo de la humanidad de Cristo en el desarrollo de su vida, su ministerio, hasta la cruz del Calvario, siempre entendiendo que en nuestra propia idea nunca separamos la cruz de la vida, pero en esta ofrenda no tenemos el elemento del sacrificio con la sangre, por lo tanto lo entendemos como el propio tipo nos quiere enseñar con su antitipo, que es Jesucristo, ¿no? Entonces dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Hoy vamos a estar hablando del incienso, ¿sí? Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Por lo tanto, aquí ya estamos viendo que el incienso está relacionado con ese olor grato que por medio de ese quemar sobre el altar constantemente está dando ese olor grato al Señor, ¿verdad? Entonces pudimos ver a Cristo en su humanidad a lo largo de muchos domingos, unos cuantos, y ya hemos podido ver también esta ofrenda de cereal amasada
y ungida con aceite, lo cual nos hablaba acerca de Cristo concebido por el Espíritu Santo, y el último domingo hemos visto a Cristo ungido por el Espíritu Santo. O sea, realmente hemos podido ver el poder, o sea, la potencia de Cristo en su bendito y glorioso ministerio también descansaba y era iniciada por el propio poder del Espíritu Santo. Claro, nosotros a la hora de hablar de la segunda y la tercera persona de la Trinidad en su propia relación, entendiendo que cada una de ellas por separado es Dios, entendiendo que cada una de ellas en esencia es Dios, y tratar de ver cómo se relacionan en cuanto a la actividad del Hijo por el propio poder del Espíritu Santo, tenemos que ser muy respetuosos para no cometer torpezas teológicas o no querer ir más allá de donde nuestros propios límites de entendimiento teológico están. Hay verdades, hay misterios, hay situaciones que pertenecen únicamente a nuestro Dios. Pero está claro que Jesucristo comenzó su ministerio evidentemente en el poder del Espíritu Santo. Él fue bautizado en el Jordán, pudimos ver esa interacción de la primera, segunda y tercera persona de la trina deidad de Dios ante un Juan Bautista sorprendido, y donde el propio Espíritu Santo vino en forma corporal, en paloma al Hijo, y el propio Padre desde el cielo declaró la complacencia que tenía en el bendito Hijo de Dios. Esto es algo maravilloso. Pero podemos ver que después Cristo es dirigido, es abocado al desierto. Y ahí eso ya lo estuvimos viendo en el capítulo 4, en el versículo 1, donde pudimos comprender que curiosamente la misma palabra que Pablo usa en Romanos capítulo 8 para decir que todos los que tienen el Espíritu de Dios son los que son guiados por Dios, o sea, los que realmente están siendo dirigidos. Todos los hijos de Dios son guiados por este Espíritu Santo. Y esta es la misma palabra que encontramos, o sea, es la propia providencia, es el propio Padre, es el propio Espíritu quien dirige al Hijo al desierto, quien realmente lo lleva hasta ahí para estar 40 días confrontando una situación complicada y delicada para su humana naturaleza. Y ahí es donde nosotros recordamos esas palabras de Hebreos 2:18, sabiendo que nuestro bendito y gran sumo sacerdote padeció siendo tentado. No estamos hablando únicamente del sufrimiento de la cruz, estamos hablando del sufrimiento generado en la propia vida, en el propio desarrollo de la vida del Hijo de Dios en su naturaleza humana. Cuando yo trato de ver esto, entonces si yo no me siento atraído a este ejemplo, algo en mi vida no anda como debe. Si Él realmente vivió con un padecimiento sin pecado para mostrarme no solamente la manera, el camino, la forma en la que yo me tengo que dirigir en esta vida en cuanto a la fe, sino en una obediencia total y absoluta a la voluntad de su Padre. Cristo no obedeció solamente en la cruz. En la cruz llevó a cabo el clímax, el momento donde se lleva a cabo el cumplimiento, la perfección, la obra consumada. Pero Cristo obedeció desde que nació. Su humillación comienza cuando deja el trono del cielo y viene a ser hecho un hombre. Ahí comienzan sus humillaciones. Ahí comienzan muchas cosas que nosotros tenemos que admirar. Y en su propio nacimiento, los ángeles con los pastores declararon gloria a Dios en las alturas por ese bendito ser que estaban haciendo, que venía a traer la buena voluntad de Dios a los hombres en cuanto a la propia salvación ofrecida que años después se manifestaría en la cruz del Calvario. Y por lo tanto hemos podido ver cómo Él tuvo que confrontar a Satanás, al diablo. Y en esa confrontación todos los creyentes y todos los cristianos tenemos que entender que, siguiendo las propias palabras de Santiago 4:7 y primera carta del apóstol Pedro 5, versículo 8, entendemos, y es verdad que los dos textos nos vienen a decir lo mismo. Satanás, el diablo, está a vuestro alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el principio de la victoria está en la resistencia. ¿Y cómo resistimos? Fundamentados en nuestra fe, sabiendo que no hay un solo cristiano que no sea objeto del odio
y del desafío de nuestro enemigo. Y Santiago viene a decir lo mismo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces podemos ver, como el propio Lucas nos enseña, en las 3 tentaciones, donde hemos podido aprender, primeramente, de la providencia y de la actitud de fe, rechazando la incredulidad, entendiendo de que nosotros vamos a ser sostenidos por el Señor hasta el final. El segundo asunto que entendíamos es la ilegitimidad que muchas veces el cristiano vive combinando la vida santa con el mundo. Y esa nunca es una posición legítima. Cuando un cristiano en cierta manera sucumbe al mundo, a sus órdenes, a sus maneras, empieza a dejar que en su corazón se desarrolle una vida que tiene un final o un destino incierto. Y ahí vemos que Satanás le está ofreciendo todos los reinos del mundo. Y ya la tercera tentación tiene que ver con la presunción, ¿verdad? Diciéndole y citándole ya la Biblia. Cristo resistió con la Escritura, como bien se nos enseñó, citando Deuteronomio 6 y 8. Y ahora él le dice, escrito está, citándole el Salmo 91, en el verso 11. Entonces él contesta, escrito está, no tentarás. O sea, no voy a actuar en una manera presuntuosa, o sea, creyendo que Dios va a respaldarme cuando realmente lo que estoy desarrollando es una actitud orgullosa, ambiciosa y humana. Cristo supo estar a la altura de las circunstancias en una constante dependencia de Dios. Y hemos podido ver cómo en el fin, una vez que Satanás concluye ese momento con él le abandona por un tiempo, y el Evangelio de Mateo, que altera el orden de las tentaciones, o sea, la tercera en Lucas es la segunda en Mateo, nos dice que los ángeles vinieron y le sirvieron. Por lo tanto, el Hijo de Dios estuvo protegido en cuanto a su propia vida de fe y de obediencia por el Padre, guiado por el Espíritu Santo, por los propios ángeles y por la propia palabra. O sea, todo lo que un cristiano tiene y debe de hacer siempre. Y no solamente esto, sino que el propio escritor de Hebreos ya nos enseña que en la propia cruz, Hebreos 9:14, dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por el Espíritu eterno. Difícilmente podemos diferenciar si estamos hablando del Espíritu Santo o del Espíritu de Cristo. ¿Qué diferencia hay? Pero la realidad es que como fuere, nunca vas a encontrar una contradicción en cuanto a lo que el Espíritu Santo era y hacía en la vida de Cristo. Él participó en su resurrección. El Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Amén. ¿Y con qué propósito se entregó a sí mismo? Para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Entonces ahora tenemos el incienso. Sabemos que la flor de harina ungida en el aceite es la potencia que mueve evidentemente al Hijo de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Pero ahora nosotros nos vamos a encontrar con que el incienso es el objeto de su vida. O sea, realmente todo lo que él hacía, todo lo que él desarrollaba era para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para que en todo momento Dios fuera glorificado, ¿sí? Entonces aquí vemos esta bendita combinación. Por un lado, el aceite es figura de ese poder que nos capacita, y por otro lado es figura de ese poder que nos guía, que nos dirige, que nos lleva, y por otro lado podemos ver que nos dirige hacia dónde. Evidentemente a todo aquello que glorifica a Dios. Cristo habló del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío, Él me glorificará. Y por lo tanto, la gloria de Dios siempre es la cuestión importante en la vida de un creyente. Es la gran pregunta que cada hombre y mujer tiene que hacerse
Glorifico a Dios con mi vida, glorifico a Dios con mis actos, glorifico a Dios con mis pensamientos, glorifico a Dios con mis relaciones, glorifico a Dios con mis proyectos, glorifico a Dios con todas las cosas que realmente necesito, deseo y anhelo en la vida. Bueno, pues que el Señor pueda responderte, porque ahí hay una cuestión importante para la vida de todos los que estamos aquí, para la vida de todos los creyentes y para la vida de aquellos que sin Cristo no están pensando en glorificar a Dios. Pues recuerdan esta mañana que si no glorificas a Dios con tu vida, el fin de tu vida será un sufrimiento eterno. Entonces no tenemos, como digo, un punto intermedio. Tenemos únicamente un objeto. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Eso es un punto fundamental del Creador, y relacionarse con Él. En el momento que el pecado entró en el hombre, esta situación se corrompió, esta situación se estropeó y el hombre ya no podía glorificar a Dios con su vida por la presencia del pecado. Por lo tanto, no solamente el hombre es creado para la gloria de Dios, sino que el hombre es redimido para la gloria de Dios. Somos aceptos en el amado para la alabanza de su gloria. Amén. Para la alabanza de su gloria. Entonces, ya teniendo claro el asunto del incienso y entendiendo, como digo, ya su significado, que es el objeto de la vida en Cristo, y debe de ser el objeto, evidentemente, de la vida de todo creyente, pues ahora vamos a ir al Evangelio de Juan. He escogido el Evangelio de Juan para poder primeramente relacionar lo que quiero decir con el Hijo de Dios y para poder concluir lo que quiero decir en la propia aplicación a nosotros. Como digo, todo lo que vamos a leer tiene un sentido perfectamente aplicable en las propias enseñanzas de Jesús. Vamos a estar en el capítulo 5 de Juan, versículos 41 al 44. Vamos a estar en el capítulo 7 de Juan, versículo 18. Vamos a estar en el capítulo 8 de Juan, versículos 50 al 54. Y vamos a estar en el capítulo 12 de Juan, versículo 43. Estos 4 contextos van a tratar de respaldar lo que estamos tratando de decir acerca de que el objeto en la vida de Jesucristo era la gloria de Dios, era la gloria de su Padre. He decidido usar el Evangelio de Juan no porque no tuviéramos otros lugares en la Escritura que pudieran sernos muy útiles. De hecho, tenemos mucho en la Escritura que nos puede ser útil. Pero estos textos para mí son bastante claros, bastante exactos, y puedo fácilmente entenderlos y relacionarlos con aquello que estoy pretendiendo compartir con todos vosotros. Todos estos textos obedecen a discursos que Juan presenta en su Evangelio, discursos del Señor Jesús o conclusiones de sus discursos. Vamos a empezar por el primero. Es importante. O vamos a empezar por el principio. Dice así: sabemos que Cristo está hablando a los religiosos de aquel tiempo, a los fariseos. Está tratando de enseñarles la diferencia que hay entre una vida religiosa y una vida espiritualmente verdadera. A veces cuando pensamos en los fariseos, difícilmente nos identificamos con ellos, porque creo que la palabra fariseo siempre es un término a evitar en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque nos relaciona siempre con hipocresía, ¿sí? Pero nosotros podemos aprender mucho de lo que estos hombres no querían entender. Porque nosotros también podemos tener una voluntad muy similar
y evidentemente disculpar nuestra falta de actitud hacia la palabra sencillamente en una falsa confianza en nosotros mismos. Sencillamente pensando que yo ya entiendo estas cosas, las comprendo, hay bastante con mi estudio personal de la palabra, lo cual es necesario y fundamental, pero no necesito más que esto. Donde yo comienzo, donde yo termino y donde yo tengo mis propias conclusiones. Bueno, hay que tener cuidado. Todos somos susceptibles de errar en la interpretación, todos, yo y tú. Por lo tanto, lo único fiable e infalible es la propia palabra y la interpretación del Espíritu Santo. Y en aquello nosotros ya evidentemente no somos suficientes, le necesitamos a Él. No puedo confiar en mi mente, no puedo confiar en mi inteligencia, no puedo confiar en mi experiencia, no puedo confiar en mis estudios. Tengo que confiar únicamente en que Él me guíe. Este fue el asunto que fue un tropiezo para la vida de estos religiosos para comprender a Jesús. Era la acción que desactivaba la gracia que les estaba atrayendo. Observa que Él les está diciendo que estudien la Escritura. No, eso lo dice en el verso 39, en este contexto. Él está defendiendo desde el capítulo 5 su propia autoridad. Él dice estudiar las Escrituras, como Esdras. Porque estas Escrituras, que a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y curiosamente, no queréis venir a mí, ¿para qué? Para tener la vida. O sea, eran responsables de una acción totalmente consciente, de una acción totalmente decidida, de una decisión de su propio corazón, de que contemplando la propia palabra y viendo a aquel que era la misma palabra, aquel que realmente es de quien la palabra habla, determinan no actuar en consecuencia. Esto nos tiene que decir mucho. El hombre es capaz de resistir a Dios. El hombre es capaz de no venir a Dios por voluntad. Y el hombre será responsable de ser condenado eternamente, no Dios. Cuando somos salvos, toda la obra es de Dios, toda la gloria es de Dios y todo lo que se ha hecho es de Dios en la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando el hombre termine sus días en el infierno, claro, el gran juez la habrá condenado, pero irá al infierno por no haber tenido la deferencia de venir a Dios. Por lo tanto, debes de pensar cuál es tu posición hoy aquí. Tú tienes la Biblia delante de ti. Tú llevas escuchando años verdades de Dios y posiblemente tu postura es no venir a Jesús para tener vida. No somos el Espíritu Santo, no sustituimos al Espíritu Santo, pero decimos aquello que los propios apóstoles decían, llamando a la gente a conocer al Hijo de Dios. Esta sería una parte, un principio del grupo que estamos aquí. Pero otra parte del grupo que estamos aquí es aquellos que en una prerrogativa personal propia, donde realmente, como digo y bien nos enseñaba Eugenio, ardemos en nuestra propia razón, es una manera muy metafórica y muy poética como él es, a él le gusta ser poeta. Pero la realidad es que Cristo le está diciendo esta verdad, no os da la gana de venir a mí. ¿Por qué no querían ir al Hijo de Dios? Tú puedes preguntarte en esta mañana, ¿por qué no avanzo? Se nos puede decir estudiar la Biblia, pero yo estudio la Biblia, pero no avanzo. Pero yo me he comprado un buen comentario y dedico tiempo a leer la Biblia, pero no avanzo. Bueno, aquí tienes una respuesta muy clara. Empieza por pensar si no quieres ir a Jesús. Esa sería la primera gran cuestión que debemos de valorar. ¿Y qué quiere decir no ir a Jesús? Te estoy diciendo, tú ya has ido a Jesús, muchos de nosotros. Amén. Yo ya he aceptado por la fe a Jesús.
Yo ya tengo la vida de Cristo, yo ya soy un templo del Espíritu Santo, yo ya he sido sellado con su Espíritu Santo, yo ya tengo unas buenas obras para andar en ellas. Muy bien, todo eso está perfecto. Pero igual, también está perfecto el pensar que hoy nuestra vida igual no está avanzando todo lo que tiene que avanzar. ¿Y a qué se debe? A mis propias conclusiones, a mi propio pensamiento. Sencillamente, soy capaz de estar ante una verdad que me está llamando y quedarme con mi verdad, con mi entendimiento, con mi razonamiento. Cristo va a seguir, y ahora no es el momento para hablar del determinismo, ni es un momento para hablar ahora de lo que no nos ocupa en esta mañana. Porque ¿por qué Cristo dice el verso 41? ¿Qué tiene que ver el verso 41 con el verso 40? Esto sería algo importante, ¿no? Parece que cambia su discurso. Parece que en este momento está dándonos un entendimiento diferente, o parece que Él quiere decirnos algo más. Declara contundentemente: gloria de los hombres no recibo. ¡Wow! ¡Qué importante! Cristo en todo momento es consciente que Él no ha venido a este mundo a buscar la gloria de los hombres. Él no ha venido a este mundo a que se le dé una alabanza, un aplauso de una manera carnal, un reconocimiento carnal. En la iglesia puede haber muchos reconocimientos. Muchas veces los creyentes estamos necesitados de este tipo de reconocimientos. Por eso buscamos espacios donde somos claramente valorados. Esto es una necesidad vital humana, el sentirse valorado. Pero esto puede ser un enemigo a nuestra fe. Hoy circulan por ahí micromensajes. Hoy cualquiera agarra un teléfono y coloca y monta un escenario con un mar de fondo y de repente pone un salmo y Dios siempre cuidará de ti, tú eres la niña de mis ojos, y eso está llegando al corazón. Pero necesitamos profundidad, necesitamos vida en el Espíritu, hermanos. Necesitamos la palabra viva de Dios moviendo, y que lo que digamos tenga un peso santo, un peso eterno. No pequeños consuelos que como a niños pequeñitos les suena únicamente sus moquitos para un momento determinado. ¿Por qué lloras, mi hijo? Y le quitamos el moquito, pero no arreglamos el problema. Hoy hay mucho, como digo, mensaje, micromensajes les llamo yo, fácilmente comprensibles y asimilables por la emoción, por la parte emocional humana. Cuando tú estás necesitado de ser comprendido, entendido, cuando te sientes abandonado, cuando nadie te quiere, cuando eres realmente ese calimero que va por el mundo con un alfiler pequeñito, te sacan todo lo que tienes dentro, pero eso no significa que haya un consuelo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo no he venido a buscar el reconocimiento de los hombres. ¿Pero quién está hablando aquí? Es Jesús. Si alguien merece el reconocimiento, es Él. Si alguien merece la gloria, es Él. Si alguien puede exigir gloria, es Él. En Él, evidentemente, la autoexaltación es santa y es bendita y es totalmente adecuada y correcta. En nosotros no. Pero Él nos está enseñando algo. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú en la iglesia? ¿Qué estás buscando en esta vida? ¿Estás buscando un poco de reconocimiento? ¿Estás encontrando consuelo donde te dan valor? ¿Somos acaso nosotros cuáles futbolistas que de repente se sienten valorados porque juegan de titulares? ¿Ese es el cristianismo donde nosotros nos movemos hoy? Eso es muy humano, amén.
Y no vamos a ser capaces ahora mismo de evitar lo que es humano. Todos tenemos días donde lo humano aflora en nuestras vidas. Pero esto no puede ser nuestro destino constantemente, nuestro fin constantemente. Esto no puede ser, como digo, ese pañuelo que nos quita, nos suena, los mocos que nos estorban, pero no nos permite una respiración profunda. Necesitamos que la palabra golpee el corazón. Y por eso, en nuestra propia vagancia, y vamos a llamarle por su nombre, en nuestra propia negligencia, en nuestra falta, como digo, de denuedo, nosotros no tenemos más, porque en el fondo nos estamos quedando conformados con mucho menos de lo que el Señor quiere darnos. ¿Y por qué nos conformamos con mucho menos? Porque el incienso no está presente en nuestras vidas. Porque el objeto, claramente, no es la gloria de Dios. Es una mezcla de conceptos. Recuerda que el holocausto nos está hablando exactamente de lo que aquí estamos hablando en cuanto al incienso. El incienso era quemado como el propio sacrificio era quemado y los dos representan el olor grato a Dios. Cristo en el holocausto está mostrando que fue agradable a Dios en su vida y en su muerte. O sea, quien realmente estaba muriendo en esa cruz era del agrado de Dios, era el Hijo complaciente, era el bendito y santo Hijo de Dios y aquel que llevaba el olor grato. Pero ese olor grato hoy la iglesia lo lleva en la predicación de Jesucristo. Somos olor grato entre los que se salvan y entre los que se pierden. En unos es un olor para vida y en otros es un olor para muerte. A nosotros no nos toca esto. Cada hombre es responsable de cómo responde ante Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo, yo te quiero decir en esta mañana, hijo, hermano, amigo, hoy Evangelis nos trató como hermanos muy cariñosamente. ¿Qué estás haciendo en lo relacionado con la gloria de Dios en tu vida? Posiblemente estés conformándote a situaciones que tú desarrollas, diriges, controlas, marcas el tiempo, cuándo, el cómo. Todo en este mundo está marcado por el tiempo humano. Pero nosotros no, somos eternos. Pertenecemos al tiempo porque estamos aquí, pero nosotros somos de la eternidad. Y por lo tanto, nuestra vida tiene que ser consecuente con esto. Y debemos de comportarnos como tal. Amén. Entonces podemos ver que él deja claro, gloria de los hombres no recibo. Verso 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora, al principio podemos ver a alguien que está diciendo, ¿leéis? Lo que leéis habla de mí, no queréis venir a mí, Cristo está ofertando, ¿verdad? Él dice, evidentemente, no he venido a recibir la gloria de los hombres en este sentido en el cual Él nos está hablando. Pero ahora que dice Jesús, yo os conozco. Él te conoce en esta mañana, a ti, hermano. Él sabe lo que hay de amor de Dios dentro de tu vida. Y a estos hombres les está diciendo, primeramente, yo soy Dios porque sé lo que hay en vuestros corazones. Yo conozco lo que hay en vuestros corazones, la mirada del Hijo de Dios. El día que podamos contemplar su rostro, el día que podamos realmente verle como Él es, que podamos contemplar, enfrentar, confrontar, gozarnos viendo sus ojos porque hemos sido salvos. Ya no hay juicio para nosotros. Veremos la grandeza de esta mirada ante la cual el propio Juan, recibiendo la inspiración del libro de Apocalipsis, cayó como muerto. Aquel que tenía los ojos de fuego. Pero aquí es un hombre humano como nosotros. No ha sido glorificado todavía. La deidad está velada en su humanidad.
en su limitación temporal, física. La humanidad está casi contradicha en lo que exteriormente se ve, aunque no hay ninguna contradicción. La contradicción es la comprensión que faltaba en aquellos que le veían, no tenían fe para poder ver quién era el Hijo de Dios. Y ahora Él les dice, mirándole a los ojos, yo os conozco, no tenéis amor de Dios en vosotros. Ya sabes, Eugenio, por qué a veces las cosas no son como a ti te gustaría. Esto es más profundo. Vamos a confrontar las palabras de aquel que nos está diciendo que los mecanismos de vida que estamos desarrollando no están impulsados por el amor. Y el amor es impulsado ¿por qué? Por la fe. La fe que obra por amor. La fe y el amor están presentes constantemente en los desarrollos cristianos. Cuando nosotros movemos de dentro hacia afuera con una iniciativa del amor de Dios, no buscamos la gloria de los hombres. Esta es la clave, es la receta que el Señor les está dando aquí. Les está enseñando y les está despertando en su propio corazón religioso. Y les está trayendo a un entendimiento glorioso. Observa lo que les enseña en Juan 15. Después volvemos aquí. Verás estas palabras en el versículo 8. En esto es glorificado ¿qué? Mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. El primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Perdón? El amor. O sea, es la evidencia, es el desarrollo presencial de la vida de Cristo en nuestros corazones. O sea, el asunto es más vital y más preocupante de lo que parece. Estos hombres religiosos vestían su vida de una apariencia carente de amor. Y Cristo les está diciendo que ellos están procurando la gloria de los hombres porque no tienen este amor. Y ahora Cristo está diciendo que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto únicamente se puede llevar en la permanencia en la vid, en la permanencia en el Hijo. Y ahora, ¿qué les viene a decir? Observa que es el propio Jesucristo quien dice: llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Ahora, ¿qué estamos buscando en la vida? ¿Qué estamos buscando en lo inmediato? ¿Qué estamos buscando en aquellas cosas que más nos importan? ¿Realmente estamos persiguiendo una gloria de hombres? ¿Realmente estamos buscando quedarnos en un entorno donde siempre somos valorados? Es fácil que te valore tu padre y tu madre. Es fácil que te valore un buen amigo, un buen hermano. Pero cada uno de nosotros tenemos que afrontar el desierto de la vida. El desierto donde nuestra vida es probada. Jovencitos, hijos aquí presentes, esposos, esposas, matrimonios que están iniciando su vida matrimonial, incluso aquellos que más años tienen en el Señor. Esto es parte de nuestro crecimiento. El refugio de aquello donde nos sentimos valorados es bueno hasta cierto punto. El bebé puede vivir 9 meses en el vientre de su madre, en un calor, en un estado absolutamente, como decimos, confortable, ¿sí? Hoy que tanto se nos está vendiendo la confortabilidad, ¿verdad? Esas calefacciones donde uno llega a su casa y dice: ok Google, enciende el radiador, ok Google, ponme la nevera, todo
todo es buscando la confortabilidad de la vida. Pero Dios no nos enseña esto. Dios nos enseña a vivir donde realmente aprendemos a ser hombres y mujeres de fe. Donde realmente aprendemos a renunciar a ser valorados en el entorno donde ahí sí que hacemos las cosas bien, porque nunca nos dicen nada. Pero si tú quieres en la vida crecer en Cristo, tienes que salir al desierto y tienes que ir al lugar donde no tienes ese respaldo, porque en cierta manera lo estás haciendo gloria de hombres. Esto es importante. Y esto duele, esto es desgarrador, esto desarraiga, esto realmente lo que hace es compungir y separar las intenciones y los pensamientos como la propia palabra viva y eficaz. Amén. Esto lo que realmente hace es, en un principio es muy doloroso, cual Jeremías que decía: Señor, me sedujiste aun cuando yo no quería hacer lo que tú me pedías. Pero fui seducido. Y en esa seducción lo único que encontraba era contradicción, insultos, vituperios, desprecios. No encontraba un camino cómodo ni confortable para mi vida. Pero tú estuviste conmigo como un poderoso gigante. Amén. ¿Quieres seguir en la barriga de mamá? Ahí siempre se respira buen oxígeno, buen alimento. Las mamás suelen cuidarse en los embarazos. Hay excepciones, claro. Pero normalmente cuidan su bebé. Pero llega un momento en que el bebé no puede estar más ahí dentro. Porque no hay sitio y porque Dios dispuso la vida en otra manera. Y ahí tiene que salir. Y tiene que encontrarse con la primera palmada para respirar. Y tiene que encontrarse con la sensación de frío. Y tiene que encontrarse que a veces va a otras manos que no son las de sus padres. Y tiene que encontrarse tantas cosas. Pero así es la vida del creyente. Y recuerda que dijo Isaías que aunque la que me dio a luz se olvidara de mí, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Esto es una verdad. Pero ahora la gran pregunta es, ¿nos gusta la gloria de los hombres? A los fariseos, ¿no? Pero a ti y a mí. ¿Dios conoce que no hay amor de Dios en nuestros corazones? ¿Hay que tomar una iniciativa en la vida? ¿Tenemos que actuar en consecuencia? Disfruta de tus entornos más íntimos. Dios me libre de que lleves tu mente a donde no está mi palabra ni mi intención. Disfruta del amor con tu esposo, con tu esposa. Disfruta del amor con tus padres, con tus hijos. Disfruta de todo lo que Dios puso en tu camino por gracia y para tu bien. Pero nada de esto es definitivo. Y como tú no entiendas esto, como creyente vas a tener muchas dificultades para crecer. Porque necesitamos o la gloria en la que Dios está contento con nosotros, o necesitamos que alguien nos valore. Y esto es complicado. Sí, cada día salimos, batallamos, peleamos, pero toca tomar decisiones. Como bien se nos enseñó, o mínimo se nos sugirió, o se nos declaró, que ninguno vive aquí al mismo tiempo. Ninguno siente las mismas cosas. Ninguna situación familiar es igual a otra.
Cada uno tenemos hoy situaciones que nos preocupan, deseos y anhelos que deseamos que sean manifestados y consumados por nuestro propio corazón. Pero ahora, si quieres que todo esto vaya bien, entonces esta regla ponla en tu vida. Gloria de los hombres no recibo. Y crecerás siempre. Esto no es despreciar, al contrario, esto es amar. Esto es realmente entender la iglesia, lo que para muchas personas es un asunto muy complejo. A veces teológicamente vemos la iglesia en su concepto eterno, en su concepto glorioso, en esa esposa comprada al precio de la sangre de Cristo, pero nos es muy difícil ver la iglesia en ese grupo imperfecto de personas que nos congregamos los domingos. Pero evidentemente no hay una separación. La única separación es que aquí hay una parte de lo que parece iglesia que son personas que no son de la iglesia. Pero los que son de la iglesia, espiritualmente, están ahí, en esa iglesia que un día será manifestada, desposada en las bodas del Cordero con Jesucristo. Entonces, como digo, Cristo aquí fue muy claro. Tenemos que salir de los lugares de confort. Vas a pasar un poquito de frío, y no te va a gustar. Igual te darán una palmada para ver si estás vivo y tienes que llorar. Pero aprenderás tanto. Dios llevó a su pueblo al desierto para probarlos, enseñarlos y que aprendieran. Y si Cristo estuvo también en ese desierto, ¿tú crees que tú no? Da igual donde vivas. Puedes tener tu casa, tu trabajo, un bienestar, un equilibrio. Puedes vivir aquí dentro de lo que este lugar es. Pero en el fondo nuestros corazones buscan lo mismo. Tenemos principios iguales de humanidad y tenemos problemas similares. Por lo tanto, quiero decirte, como dijo el Señor Jesús, gloria de los hombres no recibo. ¿Y por qué busco esa gloria? Porque no hay amor de Dios en mí. O sea, no estoy incentivando, no estoy incendiando, no estoy iniciando el propósito en el amor de Dios. Porque el amor de Dios, ¿sabes a dónde llevó a Jesús? A morir en una cruz. A morir en una cruz. Y si alguien quiere ganar su vida, la perderá. Esto no es tan fácil entender. No es tan fácil. Amén. Se nos ha ido el tiempo. No os preocupéis en este versículo que damos. No os asustéis. Si alguno estaba preocupado. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Es curioso. ¿Cuántas cosas podemos aprender aquí de nuestro Señor Jesús, verdad? ¿Cuántas veces has pensado, o cuántas veces has dicho o has comentado en círculos íntimos o en círculos más públicos o ante más o menos gente, donde no has sentido que igual te han hecho caso y has dicho, oh, si fuera otro, ya lo hubieran hecho? ¿A que sí? Eso es muy bíblico y espiritual, ¿verdad? Eso muestra que el amor de Dios mueve en nuestros corazones, ¿sí? Y que no perseguimos la gloria de los hombres. Es todo lo contrario. Estamos mostrando que en el fondo buscamos la gloria de los hombres con esa palabra. Porque esa palabra, ¿qué busca? ¿Exaltar a quién? ¿A Dios o a ti? ¿A quién? Pero, como digo, nos movemos en esos barros, ¿no?
pensando que un día de los barros vendrán los lodos. Pensamos que nunca va a pasar nada. Podemos seguir atentando, desafiando los principios fundamentales de la vida cristiana un año más y otro año, y seguimos con ambiciones. Quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero aquello. Siempre quiero. Pero párate un momento, por favor. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué busca Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Jesús tenía muy claro lo que el Padre quería de él y nos está enseñando. Dice, otro viene y le recibís. Y a mí, que me envió el Padre, a quien vosotros llamáis Dios, no me recibís. ¿Cuál es la razón de no recepcionar la verdad que se presenta? No te olvides, el mensaje es bien sencillo. Procurar la gloria de los hombres. Erradica el amor de nuestro corazón y nos hace perder de vista el objeto, que es la gloria de Dios. No te quedes atrás, hijo. Si te quedas atrás es porque quieres. No estemos dando, energías renovables, económicas, confortables, porque esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Si tú pudieras comprender que has tenido que venir a este lugar para encontrar la vida que nunca has tenido, si tú pudieras comprender que Dios te ha traído hasta aquí para saber que Él te ama y que murió en una cruz por ti, estarías dejando de buscar lo que nunca vas a encontrar en este mundo. En este mundo lo único que vas a encontrar es falsedad, porque en este mundo no hay verdad. La única verdad se encuentra en Cristo. Jesús es tan entendido, Él sabe perfectamente que lo que Él vive es lo que tiene que vivir. En su corazón ama, en su corazón siente, en su corazón constantemente está mostrando la oportunidad de cambiar. Les está explicando por qué no cambian, les está diciendo por qué no vienen a Él. Y ahora les dice todavía, pero si otro habla, le oís. ¿Quién es ese otro? Cristo está profetizando. Jesús está profetizando en este texto. Está viendo hacia el futuro, está viendo hacia adelante, está diciendo, mirad una cosa, yo he venido, me habéis despreciado, pero van a venir otros a quienes vais a aceptar y a quienes vais a admitir. Y no es difícil darnos cuenta que esto fue dicho en el primer siglo de nuestra era. Y podemos ver el mundo y la iglesia y la situación que hoy estamos, y claramente podemos ver con absoluta claridad que el mundo no quiere recibir a Dios, el mundo no quiere recibir a Cristo, el mundo no quiere saber de Dios. Mira, tú preséntale al mundo tal religión, dile que eres adventista, que eres bautista, que eres pentecostal, que eres testigo de Jehová, y nadie te va a rechazar. Todos van a pararse contigo y van a hablar. Diles de Cristo y no van a querer ni empezar una conversación. Es Cristo el argumento de rechazo, no es tu denominación, no es lo que tú entiendes de tu religión, es Cristo Jesús. Y aquí hay algo importante. Si nosotros no estamos buscando la gloria de Dios, estamos dirigiendo nuestra vida hacia situaciones donde nos podemos ver desvanecidos, donde nos podemos ver en cierta manera despojados de una fuerza y de una fe para poder enfrentar todo lo que a este mundo viene. Hoy estamos bajo una pandemia mundial. Estamos viendo cómo está el hombre tratando de comprender y tratando de controlar. Podemos ver en España cuán diabólico es este gobierno, cuán anticristiano es este gobierno y con qué facilidad
confiamos y esperamos que nuestras soluciones vengan de ahí. Pues quiero decirte algo, hermano, que no esperes nada, porque de ahí no hay ninguna solución. De ahí no viene nada que tenga que ver con lo eterno y con el cielo. Ahora nosotros viviremos lo que tengamos que vivir, sufriremos como cualquier ciudadano de este mundo, pero con una diferencia. Nuestro objeto es la gloria de Dios. Y cual Policarpo en el fin de su vida, invitado a gritar: abajo, abajo los cristianos, abajo la fe, abajo Dios, diremos: por nuestro Señor hemos vivido y por nuestro Señor también morimos. Sea glorificado el nombre de Dios. Pero muchas personas abandonarán de la fe. En los tiempos peligrosos, en los tiempos voraces. De estos tiempos habló Jesús. Él estaba enseñando que, cual Pablo tras su partida, vendrían falsos cristos, falsos pastores, falsos discípulos que tratarían de dañar el rebaño. Mira, vamos a leer algo en Romanos 12 y aquí después regresamos aquí y concluimos nuestro sermón. Perdón, Romanos 1, Romanos. Estamos. Verso 18. Hay algo importante que en el propio judaísmo o en las propias opiniones posteriores a las palabras de Cristo eran que el propio pueblo de Dios recibiría al anticristo. ¿Sí? Y no podemos dejar de ver a este personaje presente en el tiempo donde nosotros vivimos, porque evidentemente si el amor de Dios no está moviendo desde nuestros corazones y no estamos procurando la gloria de Dios, entonces tenemos que saber cuál es nuestra dirección. Y sabemos que muchos van a ser engañados y que el propio amor se va a enfriar a causa de la impiedad y de la maldad, en tiempos de los cuales habló el propio Jesucristo. En el verso 18 dice, después de citar que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, o sea, el fundamento de lo que es la doctrina paulina y lo que fue la doctrina de la Reforma. Ahora viene a decir, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. O sea, la impiedad es la actitud de un mundo que no quiere hacer caso de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Un mundo que no quiere oír a Dios. E injusticia. La injusticia tiene que ver con la conducta de los hombres. Que detienen, la injusticia de los hombres que detienen, esta palabra es muy fuerte, este verbo es muy fuerte, o sea, es una constante acción opositora. O sea, no son mecanismos humanos fácilmente vencibles o destruibles. Claramente son mecanismos diabólicos que están moviendo a través del hombre caído y en pecado para que constantemente su injusticia, su actitud y su manera esté deteniendo la verdad y la justicia de Dios, de lo cual el hombre está siendo responsable. Ahora viene a decir el Señor, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y aquí tenemos la creación, el testimonio natural y creacional de Dios.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, el hombre tiene que creer en Dios solamente contemplando el testimonio de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el hombre tiene que glorificar a Dios únicamente por contemplar su creación. Pero sabemos que el argumento creacional, el testimonio creacional es insuficiente para convertirnos. Necesitamos la ley perfecta de Jehová que convierte el alma. El evangelio de Jesucristo que nos muestra la condición de pecado y nos muestra la fe salvífica. Ahora no hay disculpa, no hay excusa para no recibir, para no creer. Esta es la situación de algunos aquí en esta mañana. ¿Tú eres consciente que estás deteniendo la justicia y la piedad por medio de la injusticia y de la impiedad? Y que hay una ira que se está revelando desde el cielo, la cual tendrás que hacer frente, la cual tendrás que confrontar y tendrás que dar cuentas ante aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Eres consciente de tu situación hoy? ¿Te hace gracia? ¿La consideras segura, confortable? Jesús estaba hablando de este tiempo. El mundo no quiere saber de Jesús. El desprecio al Hijo en Jerusalén en el año 30 aproximadamente es el mismo desprecio que hoy el mundo tiene hacia Jesús. Allí el desprecio fue la crueldad, la tortura, la muerte, la ira de los hombres hacia el ungido de Dios. Pero recuerda que un día el que está en los cielos se reirá. Y este día está más cerca que cuando Jesús habló. Y tú estás más cerca de este día que cuando vivías hace un año o hace dos o en el día anterior. Este día está cercano. Y el día que el Señor se ría desde los cielos, entonces tu destino será muy doloroso en la eternidad. Hay que considerar estas cosas, ¿no? Juega con el mundo, disfruta con el sexo. Deleítate date gustos, disfruta de ti mismo, enamórate más y más de ti. Es un gusto temporal, pasajero. Pero un día vas a lamentar tanto haberte amado y haber despreciado a Dios. Y lo recordarás día tras día en la eternidad sin tiempo. Cuando ya no haya meses, ni haya años, ni haya calendario. Cuando haya un sin interrupción por los siglos de los siglos. En el infierno recordarás tus pecados. En el infierno te arrepentirás de no haberte arrepentido sin poderte arrepentir ya. En el infierno aborrecerás los pecados que practicaste y amaste y por los cuales despreciaste a Dios. Y esos pecados serán tan aborrecibles para ti, te producirán tanto tormento, te producirán tanto dolor, será un gusano que nunca muere, será un fuego que nunca se extinguirá y no habrá merecido la pena vivir para ti y despreciar a Cristo. Cuida a tus hijos, hermano. Cuida a quien amas. Enséñale el camino de la fe. Porque todos un día daremos cuenta ante el Creador. Esto no es religión. Esto no es una opinión ni un parecer mío. Esto es la verdad de la Biblia. Y si crees que tu pecado no es tan grave, mira la cruz y mira el sufrimiento de Jesús. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron.
Esto es lo que el ser humano está haciendo. Recibe la verdad de Dios, no le glorifica, no le reconoce, ni le da las gracias por vivir, sino que se envanece en el fuego de su razón, de su pensamiento, de su postura en la vida, y la necedad de su corazón todavía aumenta en tinieblas. ¿Por qué? Porque pensando que eran sabios, eran los más necios. Prevaleció su idea y cambió la gloria del Dios incorruptible por la corruptible idea de buscar gloria en este mundo. Volvemos a Juan. Piensa. Ahora ya, con una pregunta, el Hijo les confronta. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar, y Él dijo que su palabra nos juzgaría en aquel día. ¿Sí? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis de verdad a la religión que profesáis y que creéis entender y que evidentemente tenéis en ella la forma de la salvación, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, creo que todos deberíamos de reflexionar. Cada uno tiene que echar una mirada hacia su propia inmediatez, su propio entorno, y ver cuánto hay de protección humana y cuánto hay de gloria de Dios. Por otro lado, pensar el valor que tiene para nosotros esa seguridad donde nadie nos confronta, donde nadie nos discrimina, donde nadie nos juzga, porque en el fondo tenemos miedo de mostrar lo que somos, porque somos conscientes de que hay muchas cosas que no están tan bien como parecen. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A la luz? Nunca. ¿A la situación que nos compromete? Nunca. A los terrenos donde una vez más nos echan una mantita por el hombro, nos suenan los moquitos y nos dicen, adelante hijo, a ver si un día nos hacemos mayores. Esas manos un día no estarán, gloria a Dios por ellas. Y lo único que va a estar es tu realidad. ¿Quién eres o quién no eres? Piensa en estas cosas y no busques la gloria de los hombres. Amén.